Bueno, retomamos la clase, hermanos, hermanas, porque se nos complicó, me complicó el tema del internet, así es que bueno, me sacó. Bien, volvemos. Estábamos nosotros en el lugar que ocupa en el canon bíblico el libro de Lamentaciones. Y dijimos entonces que el libro de Lamentaciones es un libro que aparece dentro de nuestras Biblias en la sección profética de los libros profetas mayores, en lo que nosotros hemos denominado como profetas mayores, independientemente, inmediatamente después del libro que se le atribuye al profeta Jeremías. Así se sugiere entonces, hermanos, que además de la temática, el libro parece tener como autor al profeta Jeremías. Esta idea de que al profeta se le atribuye el libro de Lamentaciones viene en función de los traductores de la Septuaginta, de la Biblia de los 70, aproximadamente en el año 100 antes de Cristo. Y se le ha atribuido por tradición, incluso se le ha dado el título a Jeremías como el profeta llorón, porque evidentemente hay mucha lágrima, mucho llanto, ¿no? Como caudales de ríos, los llantos que aparecen del autor de Lamentaciones y por lo tanto se le atribuye a Jeremías. Es esta conclusión que se da como autoría al profeta Jeremías viene en función de la introducción que hace la Septuaginta al libro de Lamentaciones. Entonces la Septuaginta, cuando hace su introducción a este libro, dice: Jeremías se sentó llorando y se lamentaba con esta lamentación sobre Jerusalén y dijo. Esta introducción que aparece en la Biblia de los 70 ha sido suficiente para atribuirle desde estas épocas en la tradición del canon alejandrino a Jeremías como el artífice, el autor, el escritor del libro de Lamentaciones. Esto es muy probable que se una, hermanos, a la referencia que aparece en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 19, que dice: porque de Sión fue oída voz de endecha, cómo hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Esta frase que aparece en el libro del profeta Jeremías es muy propia de lo que plantea el libro de Lamentaciones. Y hay otra referencia en el libro de las Crónicas. El cronista va a establecer a Jeremías como el autor de las endechas. Dice el capítulo 35, versículo 25 del segundo libro de las Crónicas. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Esta situación que recuerden que el libro de las Crónicas se escribe tiempo después del exilio, ¿no? Se le atribuye ya para esas fechas al profeta Jeremías parte de esto. Otros piensan que no fue Jeremías el autor del libro de Lamentaciones, sino fue su secretario Baruc, que fue Baruc, un gran personaje clave en la vida de Jeremías, quien escribió el libro de Lamentaciones. Pero la verdad, queridos hermanos y hermanas, no hay una certeza acerca del autor de este poemario.
los eruditos no llegan a una conclusión. Sin embargo, Lamentaciones sigue siendo un libro que por tradición se le atribuirá al profeta Jeremías. Ajá. Ya para el siglo 100 después de Cristo, ya en el siglo segundo, este libro, influido por la Biblia de los 70, llamado Lamentaciones, aparecerá en la sección de los Megilliot, que los Megilliot, hermanos, son ese conjunto de los pequeños 5 libros que se leían y se leen durante las festividades importantes de la tradición judía. Estos libros, estos pequeños libros son Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones y Ruth, Esther, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones son el grupo de los 5 pequeños rollos o 5 libritos, ¿no? Que se le conoce como los Megilliot. Cada uno de estos libros en hebreo se les conoce como los Megillah, pero en conjunto son los Megillot, que se leían, hermanos, cada uno de estos libros en distintas festividades de la tradición judía. De la tradición judía. Y ya para estas fechas, el libro de Lamentaciones aparecerá en el canon judío, en la Tanakh, aparecerá ya en la tercera sección de los escritos, de los escritos, que se le conoce como los Ketubim. Y entonces entra dentro del canon hebreo el libro de los lamentos o el libro de lamentaciones. Es un libro que se le atribuye al profeta Jeremías, por lo tanto, constituye uno de los requisitos que dijimos en algún momento en una de nuestras clases que necesitaban para la canonización de estos libros, que fuera ligado o que el autor fuera hecho o ligado a un autor famoso, reconocido. Y el profeta Jeremías lo fue. Bien, los Megilliot son Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones. No tengo ahora, no recuerdo, déjenme ver si lo logro ver aquí en uno de mis libros, en qué fiesta se leía cada uno de estos libros. Déjenme ver si lo puedo localizar y si no lo voy a investigar. La verdad se me cruzan las ideas. No lo tengo acá. Bueno, lo voy a investigar para decirles más o menos en qué fecha, en qué fiestas se leían los libros que estamos investigando. Bueno, no voy a decir algo que no tengo certeza. La próxima clase se los digo. Muy bien. Bueno, esto fue entonces el motivo por el cual el libro de Lamentaciones entra en el canon hebreo, y se considera como palabra de Dios. Ahora, la teología del libro, hermanos. ¿En qué consiste la teología? ¿Cómo debemos abordar el libro de Lamentaciones? Primero debemos saber que Lamentaciones es ejemplo de cómo, fíjense, y por eso lo subrayé, de cómo la experiencia de profunda tristeza nos puede conducir a pronunciar una palabra que nos permita dar sentido a la vida, en vez o en lugar
de lanzarnos al vacío y al sinsentido. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que a veces cuando nosotros estamos sumidos en profundas tristezas o atravesamos profundas tragedias en nuestras vidas, nos sentimos vacíos, nos sentimos sin sentido a la vida, ¿no? Sentimos que la vida se nos fue con nuestro hijo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en la muerte, o se nos va yendo de a poquito al ver a alguien en el hospital con una enfermedad incurable, o la vida no le encontramos sentido porque nos afanamos mucho por trabajar y la plata no nos alcanza. Entonces, mucha gente termina incluso suicidándose porque no le encuentra sentido a la vida. Sin embargo, Lamentaciones es un libro excelente para poder entender que la experiencia de esa profunda tristeza que el pueblo vivió, ¿no? Por esta experiencia que tuvo, puede llevarlos a pronunciar una palabra de profundo sentido en la vida, ¿no? Podemos llegar a pronunciar esta palabra que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, este texto que estoy leyendo es la bisagra del libro. Ese es el punto de equilibrio que existe en la experiencia del poeta, del autor, en relación a lo que está sucediendo. No es un libro que nos lanza a la desesperanza, sino más bien a la profunda convicción de esperar en el Señor, de esperar en Él, porque Él es nuestra porción. Hay un autor llamado Joek Krajovec que dijo, el libro de Lamentaciones no se agota en cantar tristezas. Ya las leímos, una más triste que la otra, ¿no? No se agota en eso. Pero dice mucho sobre la fe y la esperanza. Dice mucho acerca de que aun cuando el pueblo ve en Dios, en Yahvé, el motivo de su castigo, ¿no? Sigue esperando, sigue confiando. Hay una arenga, hay una motivación para decir: volvete a Jehová, derrama tu alma en él de día y de noche, llora, derrama tus lágrimas, todas las vigilias, todas las veces, da voces en la noche, levántate, ¿no? Entonces, él dice, este autor, que el libro de Lamentaciones no se agota en cantar tristeza, sino que dice mucho sobre la fe y la esperanza. Además, muestra que es posible construir un discurso sanador a partir de la angustia. A partir de la tragedia, hermanos, el autor construye un discurso que sana, un discurso que trae esperanza. Por lo regular, cuando alguien vive profundas tragedias, sus discursos son de pesimismo, de dolor, de tragedia, ¿no? Y hay heridas profundas, porque el dolor eso hace. Muchos hemos experimentado heridas profundas, pero el libro de Lamentaciones nos abre a la posibilidad de ir sanando esas heridas, de ir esperando con esperanza la resurrección de nuestros muertos, de ir soportando con paciencia los dolores de nuestras enfermedades, de creer que en medio de nuestras necesidades físicas, Dios enviará en algún momento ángeles que nos socorran, que nos provean y que nos bendigan. Eso lo dice el libro de Lamentaciones. Por eso, este libro habla acerca de construir sobre la esperanza, ¿no? Sobre la esperanza. Volvamos al Señor, dice el libro, ¿no? Volvamos al Señor. Acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido. Acuérdate. Y ese acordarse, hermanos, está marcado de una profunda esperanza. Porque aun cuando el pueblo cree que Dios los ha olvidado, esta expresión de acordarte revive la esperanza de decir que el pueblo no está lejos del radar de Dios. Lo mismo nosotros.
Nosotros no estamos lejos del radar de Dios, hermanos, hermanas. No estamos. No hay espacios para la vaga ilusión del Dios que no quiere que suframos. Eso es algo utópico, ¿no? Si muchos pensamos que amar a Dios, ser hombres y mujeres piadosos, de fe, de profundas convicciones, nos alejará del sufrimiento, estamos profundamente equivocados. Porque este libro nos plantea una realidad cruel, despiadada, pero real. La misma que sucede, que vivimos nosotros, la misma que vive nuestro vecino, lo mismo que vive nuestros hermanos de la iglesia, lo mismo que vive el mundo, ¿no? Entonces, muchas son las causas de nuestros sufrimientos, pero la vida no termina ahí, hermanos. La vida no termina, no te mueras con tus muertos. Hay un excelente libro que habla acerca de cómo sufrir, cómo llevar a cabo nuestros duelos, ¿no? No te mueras con tus muertos, porque la vida no termina allí. La vida no termina cuando las tragedias inician o suceden. En medio del dolor, el amor de Dios no se marchita. Este es el eslogan, hermanos, que nosotros encontramos en el libro de Lamentaciones. Hoy el mundo ha vivido graves conflictos pandémicos, muchos han muerto, seguimos viendo gente que muere por estas situaciones, gente que sigue enfermando por esto. Vemos guerra en el mundo, personas desplazándose, en fin, vemos tantas tragedias. Pero el libro de Lamentaciones nos dice que en medio del dolor, en medio de la tragedia, el amor de Dios no se marchita, no mengua, no termina. Eso es lo más maravilloso. Mas tú, oh Señor, permanecerás para siempre. Tu trono es de generación en generación. Nada puede mover el trono de Dios, ¿no? El trono de Dios es inconmovible porque Dios está sentado en él. Porque Dios está sentado en su trono. Dice el Salmo 11, se los recomiendo mucho para aquellos que sufren algún momento o sufrimos alguna situación muy difícil que no sabemos enfrentar. El Salmo 11 es hermosísimo y una de sus partes dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Estoy leyendo el Salmo 11, versículo 4. Subrayenlo, eso es hermosísimo. Yo lo tengo subrayado, es uno de mis textos favoritos cuando siento que mi vida entra en caos, entra en crisis. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta no es qué tenemos que hacer los justos. No hay una receta mágica. No hay algo que nos diga, mira, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. La Biblia no nos da esas respuestas. ¿Saben la única respuesta que la Biblia nos da ante el sufrimiento, ante lo que vivimos? Es el versículo 4. Y el versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No hay respuestas. Job lo experimentó, eso es lo maravilloso de este tipo de literatura poética y sapiencial. Encontramos un mensaje en el cual la respuesta sigue siendo la misma. Yo soy Dios, dice Yahvé. Yo soy Dios. Mi trono está allí. Yo estoy en mi templo. Nada ni nadie me puede contener, ni nada ni nadie puede pensar que la vida no tengo control sobre ella. Y eso es lo que plantea al final los poemas de Lamentaciones. Tu trono es de generación en generación. En medio del dolor, el amor de Dios no se marchita. Yo los animo a armar un sermón sobre esto y traigan a la iglesia. Traigan a la iglesia un mensaje de esperanza y de decir, hermanos y hermanas,
Lamentaciones es un libro que retrata nuestra realidad pasada, presente o futura. Y esa realidad a la que nos vamos a enfrentar o nos hemos enfrentado y ese dolor al que estamos viviendo hoy, la única respuesta a la cual el creyente tiene que aferrarse es a saber que Dios es Dios, que Dios tiene todo bajo control, bajo su autoridad, bajo su señorío, que Él está sentado en su trono. Cuando la vida nos zarandea, cuando todo se destruye, cuando todo se nos escapa de la mano, cuando nuestros proyectos se vienen abajo, cuando la muerte toca a la puerta de nuestra casa, cuando la enfermedad se hace presente, ¿qué tiene que hacer el justo? Confiar que Jehová es Dios y que está sentado en su trono y que Él sabe lo que hace. Y nosotros nos humillamos a Él porque su amor no se marchita. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hoy vivimos noches oscuras, pero mañana vendrá la alegría. Mañana vendrá el sol. Mañana amanecerá. Y de eso se trata la vida, hermanos, hermanas. Entonces, me parece que esto es muy interesante, rescatar de un mensaje de desesperanza, de desolación, volver a un mensaje de esperanza, donde Dios está sentado en su trono. Bueno, me alegro un montón. Gabriel nos escribió, dice, ya me están dando ganas de predicar. Bien ahí, yo los animo a eso. ¿Vieron? A veces, al no conocer este tipo de literatura y no saber qué onda con ellos, pues desperdiciamos el profundo significado y el valor que tienen estos libros. Isaías 6 dice, Gabriel, cuando Dios los llama en medio de un caos, Isaías vio a Dios sentado en su trono. Claro, porque esta imagen del Dios soberano, hermanos y hermanas, es lo más maravilloso. Es donde el corazón se aferra. En medio del dolor, en medio del llanto, uno ora a Dios y le dice, acuérdate. Perdón, hermanos. Salud. Perdón. Gracias, hermano. En mi tierra se dice, ¿cuántos demonios no sacaste en ese estornudo? Muy bien, entonces los animo a recuperar este sentido de estos libros maravillosos y volquémonos a las escrituras. Lamentaciones, entonces, hermanos, nos enseña el aprecio a la verdad. ¿Qué es esa verdad? La verdad del Dios, que no está ajeno a nuestro dolor, que a veces son nuestros propios pecados que nos han llevado a estas consecuencias. La muerte de nuestros seres queridos no es algo que Dios quiso que sucediera. A veces culpamos a Dios y decimos, Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí? Pero la muerte, que es lo más trágico que le puede pasar a un ser humano y lo más doloroso que puede un ser humano vivir, es un valle sumamente oscuro, ¿no? No fue culpa de Dios. La muerte entró por el pecado. Lo que sí es culpa de Dios es la vida eterna que Él nos ha prometido. Eso sí es culpa de Dios. ¿Qué es culpa de Dios? El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hablo de culpa en el muy buen sentido de la palabra, hermanos, ¿no? Haciendo un contraste a ese sentimiento que a veces tenemos de culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Y yo digo, si de algo Dios tiene culpa, es que Él nos ha salvado. Y si de algo Dios tiene culpa, es que Él es Dios y nos ha dado la promesa de que algún día todo esto será diferente. De eso tal vez, seguramente, con toda la certeza, Dios tiene la culpa, ¿no? Pero la verdad es que lo que vivimos, hermanos, a veces son consecuencias de nuestras malas alimentaciones, de nuestras malas decisiones, de los pecados que nosotros cometimos. Eso es lo que dice Lamentaciones. Ellos reconocen que llegaron a este punto porque no hubo quien los orientara. Los falsos profetas, los sacerdotes, no hicieron su laburo, ¿no? No hicieron su laburo. Por eso es que hoy los líderes tenemos que hacer nuestro trabajo, hermanos y hermanas, y predicar y decir, hermanos, alejémonos del pecado porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y volvámonos a Dios.
¿Ah? ¿Hay espacio para la creación de un mundo mejor? Claro que sí. Sin violencia, sin rencores. Entre el hoy, ustedes lo van a ver en sus clases de teología que van a tener después, van a ver que nosotros vivimos en una tensión escatológica entre el ya y el todavía no. Vivimos en esta tensión donde ya estamos y debemos vivir la realidad del reino eternal de Dios a través de una comunidad de iglesia, ¿no? Donde cada día construimos nuestra imagen semejante a Jesús, una comunidad de iglesia donde debe imperar el amor, la justicia, la reconciliación, la paz, el encuentro entre hermanos. Estas cosas que nosotros ahora tenemos que experimentar en nuestro diario vivir es el reflejo de lo que vamos a vivir en la eternidad. Por eso se dice, el ya, ¿no? Ya estamos viviendo en el reino, pero todavía no. Todavía faltan algunas cosas hasta que las cosas sean cumplidas de manera plenamente. Uno que le da espacio a la belleza de la vida. Esa es la esperanza. La vida es hermosa, hermano. Yo lo sé. Todos hemos vivido momentos difíciles. Yo estos días he estado muy meditabundo, ¿no? Y digo, Dios, no sé cómo yo enfrentaría una desgracia en mi vida. Yo solo te pido, papá, que me des la fuerza. Ayúdame a no abandonar mi fe en ti, ayúdame a amarte siempre, ayúdame a no desmoronarme. Últimamente he estado pensando eso, ¿no? Porque finalmente, cuando uno toma conciencia de las cosas que nos pueden acontecer, ¿no? Personales o en el entorno que nos movemos, pues uno tiene que pedirle a Dios desde ya y decirle, papá, no sé qué va a pasar, no sé, pero no dejes que yo deje de amarte, no me permitas eso, ¿no? Déjame amarte siempre. Aún en medio de mi dolor, no me sueltes, no te vayas de mí, por favor. Yo quiero seguir sirviéndote. Es lindo a veces orar así, ¿no? Eh, porque creo que allí es donde uno encuentra la verdadera situación. Bien, de eso trata la teología del libro. Es hermosísimo el libro de Lamentaciones. Bueno, un elemento más para lograr entender el mensaje y la teología de Lamentaciones, es interesante hacer el recuento de la manera en que tanto Yahvé como el pueblo hablaron y se condujeron en los caminos de la historia durante 4 periodos clave de la vida de la nación hebrea. Esto ya lo conocemos muy bien. Necesitamos saber cómo Dios actuó cuando fue esclavo en Egipto, cuando los liberó del éxodo y los instaló en la tierra prometida. Dios fue fiel, ¿no? Dios nunca faltó a sus promesas. Cuando estableció reyes, aun cuando Dios no quería, pero el pueblo lo pidió, Dios estableció reyes para que guiaran a su pueblo, reyes buenos, reyes malos, pero Jehová jamás perdió el control de la historia. Tampoco lo hizo cuando fueron cautivos a Babilonia. Dios los acompañó. Y, sobre todo, volvió con ellos a restablecer la gloria en Jerusalén después del exilio. Todo esto, queridos hermanos, el mensaje teológico del libro de Lamentaciones debe verse desde la teología del pacto. No olviden, hermanos y hermanas, que la teología deuteronomista tiene que ver con el pacto, con la alianza, con los mandamientos de Dios. Y esto es muy interesante. ¿Cuál fue el problema que metió a Israel en este conflicto del cautiverio? Pues desobedecieron el pacto que sus padres hicieron en el Sinaí, la alianza que ellos hicieron. ¿Recuerdan? Eso ya lo vimos nosotros en clase. Y lo mismo sucede hoy, hermanos. Dios ha dejado sus mandamientos. Hemos hecho un pacto en el bautismo, ¿no? Hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Nosotros hicimos un compromiso de amor y de fidelidad con Yahvé, con Jehová, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, el que es bendito por los siglos de los siglos. Y esto, queridos hermanos, entonces nos debe mover que a veces el motivo de nuestros dolores, quebrantos, angustias y aflicción es porque quebrantamos
los mandamientos del Señor. Esta es otra clave muy interesante para entender la teología del libro de Lamentaciones. Y termino la clase con dos datos curiosos, bueno, tres que me parece interesante. El primero de ellos, ¿no? ¿Sabías que el libro de Lamentaciones es leído en las sinagogas judías en el mes de julio para recordar la destrucción del templo en el año 587 y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el segundo templo, ¿no? No recuerdo la fiesta, pero se lee en esos meses. Y otro, ¿sabías qué? Que la forma literaria del libro de Lamentaciones es muy antiguo, hermanos. Estos poemas que aparecen en el libro de Lamentaciones es un recurso literario muy antiguo, que incluso en la religión o en la cultura mesopotámica de Ur se encontraron este tipo de poemas estructurados como nosotros los conocemos, fechados alrededor más o menos del 2000 antes de Cristo, muy antiguo, mucho más antes de la época en que vivió el autor del libro de Lamentaciones. Y un dato muy curioso, esto que les voy a decir no lo vemos en la traducción de Reina Valera. Quienes tenemos Reina Valera, hermanos, ni nos damos cuenta de que eso sucede. No lo percibimos, ¿ok? Pero si ustedes tienen, yo tengo acá, por ejemplo, NBI, ¿no? Que es, lean Lamentaciones en NBI y se van a dar cuenta que los poemas están formados en manera de acrósticos, de acrósticos, en 22 líneas o en 22 pequeños fragmentos, ¿no? Y cada uno de estos está representado por una letra del alefato hebreo. Si ustedes ven el capítulo 1 del libro de Lamentaciones en NBI, se van a dar cuenta que están enumerados por las letras del alefato hebreo. 9º día del mes de Av, un día de ayuno, según datos de mi Biblia. Sí, pero ¿qué fiesta es? ¿Es Pentecostés, la fiesta de las enramadas, de los panes? Ese tipo de fiesta, que es lo que estoy tratando de recordarme. Bueno, les decía, en el libro en la traducción NBI, encontramos, por ejemplo, que el versículo 1 está Aleph, la primera letra del alefato hebreo o alfabeto hebreo. Luego viene Bet, Gimel, Dalet, He, Bat, Sajin, Yed, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Num, Samet, Ajin, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin, Tab. Todas estas letras del alefato hebreo están compuestos estos 4 poemas, hermanos, a excepción del quinto. El quinto está constituido de otra manera, pero los 4 poemas, los 4 capítulos están elaborados como un acróstico en función de las 22 letras del alefato hebreo. Les recomiendo leerlos en esta versión. No sé si en Dios habla hoy está igual, pero yo tengo en NBI. Lean esto y léanlo como un poema. Es maravilloso este libro. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí el libro de Lamentaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, hermanos, hermanas? ¿Sí? Buenísimo. La verdad que ese libro nunca lo vi de esa manera, hermano. Muchas gracias. Gracias. Tiene un significado muy profundo. Y a veces uno no lo entiende, pero cuando usted lo explica y lo vamos desmenuzando, es hermosísimo. Es la hermoso. Esperanza que hay, ¿no? Gracias, hermano. Así es, Betty, sí, es muy hermoso. Así es que por eso digo, cuando ustedes quieran encontrar consuelo, esperanza, compartir esperanza con alguien, armen un sermón
basado en el libro de Lamentaciones. Y díganse ustedes mismos, por tu misericordia no hemos sido consumidos, grandes son cada mañana, se renueva tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto mi alma ha dicho, en él voy a esperar. En medio del dolor tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga un montón. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas bendiciones.